¿Qué tal el trabajo con la hermana Wang últimamente? Eso es algo que me estresa. Siempre he creído que lo hago bien yo sola en el deber. ¿Por qué necesito una compañera? No quiero debatir ciertas cosas con ella. Me parece innecesario. Simplemente las hago. Sé que no está bien, pero no sé qué hacer. La hermana Lin y tú trabajaron juntas mucho tiempo y hacían un buen equipo. ¿Has lidiado con situaciones de este estilo? ¿Podrías darme tu opinión? En realidad, no me alegro demasiado que la líder asignara a la hermana Lin a regar conmigo una iglesia de nuevos fieles. Creía que, si había gestionado 2 iglesias por mi cuenta, ¿qué falta me hacía una compañera para gestionar una sola? Todos los logros, sin duda, se considerarían de 2 personas. Yo no sería el centro de atención y nadie me admiraría. Si me ocupaba yo misma, los hermanos y hermanas me verían capaz por asumir tanto yo sola. Sería el pilar de ese deber, indispensable, destacaría. Además, con una compañera, no tendría la última palabra. ¿No tendría entonces la mitad de poder? Tendría que recabar la opinión de mi compañera acerca de todo y yo parecería inepta. Esa forma de pensar me hizo muy reacia a ese sistema. Me preguntaba si la líder se había equivocado o si me menospreciaba. Sabía que el resto de las iglesias tenían al menos 2 encargados, pero me creía especialmente capaz, no como los demás. Eso es justo lo que opino yo. ¿Y cómo colaboraste después? La verdad es que dejaba mucho de lado a la hermana Lin. Y ni siquiera le contaba muchas cosas que hacía. Una vez, 2 grupos tuvieron que unirse porque se habían ido algunos miembros. Supuse que yo misma sabría hacer algo tan sencillo. Como me había ocupado anteriormente de todo eso, no hacía falta debatirlo. Fui y los uní. Al preguntarme a la hermana Lin, le dije confiadamente que yo me había ocupado. En otra ocasión, un líder quiso que viéramos a qué nuevos fieles se podría capacitar para predicar el Evangelio. Así que directamente formé un grupo de buenos candidatos. Cuando estaban aprendiendo los principios de esa labor, advertí que uno solía estar ocupado en su trabajo. Por decisión unilateral, lo aparté del grupo y revoqué su derecho a cumplir con un deber. Cuando el hermano Shang, a cargo de la labor evangelizadora, se enteró, me reprendió, diciéndome que era autoritaria y arbitraria por tomar decisiones sin mi compañera. En ese momento solo contesté que tenía razón, pero no creía de corazón que mi corrupción fuera tan mala. Tras darse muchos sucesos como ese, un día la hermana Lin me buscó y dijo: «Somos compañeras. Aunque puedas hacer cosas tú sola, deberías informarme, para yo también estar al tanto de cómo avanza el trabajo». La hermana Shang siempre hace el esfuerzo de debatir las cosas con su compañera. Ellas 2 lo conversan todo. Pensé, si te lo cuento, seguirás mis consejos. ¿No es eso un formalismo? La gente pregunta por qué no sabe hacer algo. ¿Por qué preguntaría si puedo hacerlo? Es mucha molestia tener una compañera, tener que hablarle de todo. Pareceré una subordinada que informa a su superior, lo que me hará parecer inepta. Me lo comentó alguna vez más, pero yo seguía haciendo las cosas igual. A veces me preguntaba cosas concretas, pero yo la ignoraba. Pensaba que me preguntaba cosas que ya habíamos debatido, así que la ignoraba. En los debates de trabajo, de vez en cuando oía que suspiraba constantemente y me preguntaba si yo la cohibía, si me sentía un poco mal. Pero luego pensaba que no le había hecho nada, por lo que no me lo tomaba en serio. Un día me preguntó: «¿Podrías gestionar esta iglesia por tu cuenta, cierto?».
En ese momento no comprendí por qué me lo había preguntado. Y me pregunté si la iban a trasladar. Me parecía estupendo, así ya no tendría que informarle de nada, sino que podría estar al frente. Tan solo contesté sí. Ella no dijo ni una palabra. Más adelante supe que sí se sentía muy frenada por mí, como si no pudiera hacer nada y quería renunciar. Reconocía que no tenía una buena actitud hacia ella, pero no hacía demasiada introspección. ¿Cómo reconociste tu problema después? La líder mandó a la hermana Lina a enfocarse en otro proyecto, así que yo me responsabilicé de más trabajo de la iglesia. Me alegré en secreto, pues creía que por fin luciría mis habilidades y tendría poder de decisión. Sin embargo, las cosas no resultaron para nada de esa manera. Evidentemente, mi deber se tornó más difícil. Y cuando los hermanos y hermanas tenían un problema en el suyo, no percibía su esencia, con lo que no lo podía resolverlo de raíz. Con el tiempo fueron más los nuevos fieles que no se reunían habitualmente. Y la líder me dijo que mi trabajo tenía muy malos resultados. También la hermana Lynn señaló muchas veces mis problemas, que hacía las cosas sola, que no consultaba con nadie y que no buscaba la verdad en las cosas. En esa época era muy inflexible y ni lo asimilaba, ni hacía introspección. Mi estado era cada vez peor tras aquello y estaba confundida. Un día, la líder me dijo que quería charlar conmigo y fijó un encuentro con otra hermana. Había oído que el trabajo de esa hermana era deficiente. Así que pensé que por ello, la líder creía que yo era igual. Estaba algo asustada. ¿Tan grave era realmente mi problema? ¿Iba a perder mi deber? Todo iba bien antes, cuando me encontraba gestionando 2 iglesias. Y ahora gestionando una sola, en un trabajo que conocía y había hecho antes. ¿Por qué no me iba bien? Tenía que haber algo de malo en mí. Me presenté ante Dios a orar y le pedí que me guiara para reflexionar y entender mi problema. Un día leí estas palabras de Dios. Cuando 2 personas son responsables de algo, y una de ellas tiene la esencia de un anticristo, ¿qué se exhibe en tal persona? En todas las cosas, solo ellos mueven los hilos, hacen preguntas, ordenan las cosas y resuelven problemas. Y la mayoría de las veces mantienen a su compañero en la ignorancia. ¿Qué es su compañero a sus ojos? No es su adjunto, sino un mero elemento decorativo. No es ni un compañero para el anticristo. En el momento que hay un problema, el anticristo lo rumia. Decide una vía de acción y después informa lo que se debe hacer y a nadie se le permite cuestionarlo. ¿Cuál es la esencia de su cooperación con los demás? El hecho es que son ellos los que mandan, actúan solos, hablando, resolviendo problemas y asumiendo el trabajo por su cuenta. Sus compañeros no son más que elementos decorativos. Y al ser incapaces de trabajar con nadie, ¿comunican su trabajo a los otros? No es así. En muchos casos, los demás solo se enteran cuando ya está terminado o arreglado. Los demás les dicen, todos los problemas han de discutirse con nosotros. Cuando trataste con esa persona, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo no nos hemos enterado? Ni dan explicaciones, ni prestan atención. Para ellos, su compañero no tiene ninguna utilidad. Cuando ocurre algo, lo consideran y toman su propia decisión, actuando como les parece. No importa cuántas personas haya a su alrededor, es como si no estuvieran allí. Para el anticristo no son nada. De este modo, ¿se obtiene algo real de su cooperación con los demás? No, solo se limitan a actuar por inercia, a representar un papel. Otros dicen,
¿por qué no compartir con los demás al encontrar un problema? A lo que ellos responden, ¿qué saben ellos? Yo soy el líder del equipo, a mí me corresponde decidir. Los demás dicen, ¿y por qué no hablaste con tu compañero? Responden, se lo dije y no tenía opinión al respecto. Usan la excusa de que su compañero no tiene opinión o no piensa por sí mismo, para ocultar el hecho de que actúan según su propia ley. No existe la más mínima introspección, ni mucho menos la posterior aceptación de la verdad. Este es un problema de la naturaleza del anticristo. Amén. Este pasaje me resultó muy desgarrador. Parecía que con cada palabra Dios me delataba. Por fin entendí que querer tener siempre la última palabra, tratar a la hermana Lynn como si no existiera y no consultarle con la excusa de que yo sabía hacerlo, era dictatorial e implicaba tomar la senda de un anticristo. Cumplía así con el deber desde el principio. Cuando uní aquellos dos grupos, lo hice sin hablarlo con la hermana Lynn. Ni siquiera se lo conté. Cuando vi a un recién llegado ocupado en su trabajo, no debatí el mejor plan de acción, sino que directamente lo eché del grupo y lo retiré del deber. Cuando la hermana Lynn me preguntaba por proyectos y nuevos creyentes, no le respondía pacientemente, sino que me molestaba, porque creía que era como informar a un superior, como estar por debajo de ella, y era despectiva con ella. Siempre quería tener la última palabra, tener autoridad. Era autoritaria y arbitraria en el deber, pues no quería trabajar con nadie y la frenaba. Eso no era cumplir con un deber, era interrumpir el trabajo de la casa de Dios y hacer de esbirra de Satanás. Imposible trabajar bien con un compañero mientras se vive con esa corrupción. Exacto. Leí más adelante un pasaje de las palabras de Dios. Yo lo leeré. Algunos anticristos dicen, cuando me encuentro con un problema, me gusta tomar las decisiones. No me gusta discutirlo con nadie más. Eso me haría parecer estúpido e incompetente. ¿Qué clase de punto de vista es ese? ¿Se trata de un carácter arrogante? ¿Piensan que cooperar y debatir, buscar respuestas y consultar es indigno y degradante, una afrenta a su autoestima? Y por eso, para proteger su autoestima, no permiten la transparencia en nada de lo que hacen, ni se lo cuentan a los demás, y mucho menos lo discuten con ellos. ¿Piensan que discutir con otros es mostrarse como incompetentes? ¿Que pedir siempre la opinión de otros significa que son estúpidos y no pueden pensar por sí mismos? ¿Que trabajar con los demás para completar una tarea o resolver algún problema les hace parecer inútiles? ¿No es este el ridículo punto de vista en sus corazones? ¿Y es este su carácter corrupto? Cuando los gobierna tal carácter, son incapaces de trabajar bien con los demás. ¿Tienen relación con esto la arrogancia y la santurronería? Sin duda. ¿Es su mentalidad pensar que siempre tienen la razón, que ellos deben mandar y tomar decisiones? Sí. Por un lado, se trata de su mentalidad y motivación corruptas. Ante todo, es su carácter corrupto. Según creen que trabajar con otros es diluir y fragmentar su poder. Que cuando el trabajo se comparte con otros, su propio poder disminuye. Tener menos voz equivale a una falta de poder real, lo que a ellos les supone una tremenda pérdida. Y así, sin importar el problema, si tienen la oportunidad y pueden hacerlo solos, no lo discuten con nadie. Prefieren equivocarse a dejar que otras personas lo sepan. Les parece mejor equivocarse a compartir el poder con alguien. Prefieren la destitución a dejar que otras personas se involucren en su trabajo. Eso es un anticristo. Prefieren dañar y poner en peligro los intereses de la casa de Dios que compartir su poder con nadie.
Piensan que cuando están haciendo un trabajo o manejando algún asunto, mientras entiendan la verdad y sean capaces de hacerlo solos, no necesitan colaborar ni buscar principios. Creen que deben llevarlo a cabo y completarlo solos. Solo así son competentes. Al amparo de este pretexto, logran su objetivo de hacer todo lo posible para promocionarse, distinguirse, ejercer el poder. Así, los anticristos se obsesionan con el poder que ostentan y nunca jamás lo abandonan. Amén. Sí. Amén. Cuando leí esto, recapacité que era muy dominante y reticente a trabajar con los demás, porque me preocupaba que con más gente trabajando conmigo se repartiera mi poder y no fuera la única al mando la que llevara la voz cantante, ni me admirara a nadie. Trabajando con la hermana Lynn, como ya me había responsabilizado de iglesias para nuevos fieles, creía tener experiencia, conocimiento y capacidad. Me aproveché de esto y me volví arrogante, pues me creía especial y debía estar un escalón por encima. Ella quería que la mantuviera informada antes de hacer algo, pero sentí que debatir con ella las cosas me haría parecer incompetente, así que las hacía yo sola. A veces me preguntaba si debía consultarle, pero a fin de lucirme y recibir la admiración ajena, ponía por excusa que ella no tendría ninguna opinión, que estaría de acuerdo conmigo de todos modos. Desde la iglesia nos ordenaron que hiciéramos las dos juntas el trabajo de la iglesia. Ella tenía derecho a participar en todos los trabajos, a conocer sus pormenores y avances, pero yo la arrinconaba para hacer las cosas por mi cuenta, con lo que le quitaba el derecho a saber cosas y a hablar, dejándola a un lado. Tenía todo el trabajo en mis manos y no dejaba que participara. ¿No era un anticristo que fundaba su propio imperio? Sí. Me acordé de la dictadura del Gran Dragón Rojo y su control extremo, que el pueblo debe hacer caso sin cuestionar. Y yo quería estar a cargo en todo lo que hiciera. Dominante y reticente a debatir las cosas, era dictatorial en la iglesia y tenía el control último. ¿En qué me diferenciaba del Gran Dragón Rojo? Así es. Cuanto más lo pensaba, más grave percibía mi problema de negarme a colaborar con los demás. Y estaba algo asustada. Cristo y la verdad ejercen el poder en la iglesia. Pase lo que pase, debemos buscar la verdad y hacer las cosas según los principios. Pero yo siempre quería tener la última palabra en la iglesia de la que me encargara. ¿No quería comportarme como una reina? No pensaba en cómo practicar la verdad y proteger los intereses de la casa de Dios, sino en si se verían satisfechos mis intereses personales. Al final no avanzaba el trabajo de la iglesia que yo dirigía, sino que yo era un obstáculo total. Dios me había exaltado a ese deber con la esperanza de que realmente buscara la verdad, trabajara bien con los hermanos y hermanas y regara a los nuevos, para que pronto se afianzaran en el camino verdadero. Pero para mí era una oportunidad de lucirme, de ejercer poder y hacer que me admiraran. Siempre era mandona y presumía de habilidades. Esto no solo obstaculizó el trabajo de la casa de Dios, sino que perjudicó a los hermanos y hermanas y trajo daño a mi vida. Gracias a tu enseñanza, entiendo que no colaborar y ser reticente a debatir las cosas en mi deber es ser dominante e ir por la senda de un anticristo. No me daba cuenta de la gravedad del problema. ¿Cómo lo abordaste luego? Vi un video de lectura de las palabras de Dios que cambió mis opiniones equivocadas. Vamos a verlo. Sí. Dios Todopoderoso dice: la cooperación armoniosa requiere dejar que los demás opinen y permitirles hacer sugerencias alternativas, y significa aprender a aceptar la ayuda y los consejos de otros. A veces la gente no dice nada y debes incitarles a dar su opinión.
Sean cuales sean los problemas con los que te encuentres, debes buscar los principios de la verdad y tratar de llegar a un consenso. Hacer las cosas de esta manera dará lugar a una cooperación armoniosa. Como líder u obrero, si siempre te consideras por encima de los demás y te deleitas en tu deber como funcionario del gobierno, siempre codiciando las ventajas de tu puesto, siempre haciendo tus propios planes, ocupándote de tus propios asuntos, siempre luchando por el éxito y la promoción, entonces eso supone un problema. Actuar así, como un funcionario del gobierno, es extremadamente arriesgado. Si siempre actúas así y no quieres cooperar con nadie, si no quieres repartir tu autoridad con otros, perder el protagonismo ni que te arrebaten la aureola de la cabeza, si lo quieres todo solo para ti, entonces eres un anticristo. Sin embargo, si buscas a menudo la verdad, si das la espalda a la carne, a tus propias motivaciones y designios, y si puedes tomar la iniciativa de cooperar con los demás, abres con frecuencia tu corazón a consultar y buscar consejo en ellos, y si puedes aceptar sugerencias y escuchar atentamente los pensamientos y palabras de otros, entonces estás yendo por la senda correcta, en la dirección adecuada. Bájate de tu pedestal y deja de lado tu título. No les des importancia a esas cosas. No las consideres relevantes y no las veas como una marca de estatus, como un laurel en la cabeza. Cree de corazón que eres igual a los demás. Aprende a ponerte al mismo nivel que ellos e incluso a ser capaz de ser humilde y pedirles su opinión. Ten la capacidad de escuchar con seriedad, cuidado y atención lo que otros tienen que decir. De este modo, fomentarás una cooperación pacífica entre tú y los demás. ¿Qué función tiene entonces la cooperación pacífica? En realidad, sirve de mucho. Ganarás cosas que nunca habías tenido, cosas nuevas, cosas de un reino superior. Descubrirás las virtudes de los demás y aprenderás de sus puntos fuertes. Y hay algo más. En cuanto a los aspectos en los que consideras que los demás son necios, estúpidos o inferiores a ti, cuando escuchas las sugerencias de los demás o cuando abren su corazón para hablarte, te das cuenta, sin saberlo, de que nadie es sencillo, de que todo el mundo, sea quien sea, tiene algunos pensamientos importantes. Y de esta manera, dejarás de ser un sabelotodo. Ya no te seguirás considerando más listo y mejor que todos los demás. Te impide vivir siempre en un estado de narcisismo y admiración hacia ti mismo. Es una manera de protegerte, ¿no crees? Ese es el resultado y el beneficio de trabajar junto a otros. Amén. Amén. Gracias a Dios. Al ver el video comprendí que no quería colaborar con la hermana Lynn y temía que se repartiera mi poder, porque no entendía el deber que me había otorgado Dios como su comisión y misión. Me lo tomaba como un cargo oficial, mi puesto y mi corona. Me negaba a colaborar con los demás, pero siempre era arrogante, porque quería destacar yo sola. Esa era la senda equivocada. Sí. Lo que reveló esa época fue que comprendía la verdad y abordaba los problemas de forma superficial. No pensaba en nuestro trabajo como un todo y apenas hacía un trabajo práctico. Era complicado ayudar a los hermanos y hermanas con sus problemas de entrada en la vida. Y había mucho trabajo que no sabía hacer yo sola. Necesitaba a otra persona allí para trabajar, debatir y recabar opiniones, para aprender de sus fortalezas y así reforzar mis debilidades. Recordé que Dios encarnado expresa muchísimas verdades para salvar a la humanidad, pero nunca se ha puesto en la posición de Dios. Escucha las sugerencias de la gente en muchos asuntos. No tiene la más mínima arrogancia ni presume nunca. Siempre expresa en silencio verdades para regar y sustentar a la humanidad. Descubrí lo amable y hermosa que es la esencia de Dios.
Amén. Pero estaba corrompida por Satanás, llena de actitudes satánicas, y no comprendía la verdad. Había muchas cosas que no entendía, pese a lo cual era arrogante porque me creía especial. Que podía asumir por mi cuenta un montón de trabajo, sin una compañera, sin contar con nadie. Vi que era sumamente arrogante. Sí. En realidad, es razonable y prudente debatir las cosas y hablar más en el deber. Eso no muestra incompetencia. Es aprender de otros, cosas que no percibes o no entiendes. Y eludir la senda equivocada, fruto de tu presunción, es el único modo de cumplir un deber y recibir protección de Dios. Gracias a Dios. Ya comprendo la voluntad de Dios. Debatir y colaborar es la única forma de cumplir con un deber y complacer a Dios. Así es. También leí otro pasaje. Cuando estés coordinando con otros para cumplir con tus deberes, ¿puedes abrirte a otras opiniones? ¿Puedes aceptar lo que dicen los demás? ¿Crees que existe alguien perfecto? Por muy fuerte, capacitada e ingeniosa que sea la gente, no llega a ser perfecta. La gente debe reconocerlo. Es así. Esta es también la actitud más acertada para cualquiera que contemple de forma correcta sus puntos fuertes o sus defectos. Esto es lo que debe tener la gente. Con esa racionalidad, podrás abordar adecuadamente tus puntos fuertes y débiles, así como los de los demás, lo que te permitirá trabajar armónicamente con ellos. Si te provees de la verdad y puedes entrar en su realidad, podrás llevarte armónicamente con los demás al utilizar sus puntos fuertes para compensar cualquier debilidad que tengas. Así, independientemente de lo que hagas, siempre mejorarás en ello y tendrás la bendición de Dios. Amén. Cierto. Ser excelente y capaz no hace completa a una persona. Todo el mundo tiene fortalezas y debilidades y hay que abordarlas adecuadamente. Hemos de aprender a escuchar las sugerencias ajenas y a reforzarnos unos a otros para tener la sensatez de colaborar bien con el prójimo. Antes solo prestaba atención al riego de nuevos creyentes y la hermana Lynn asumía la labor evangelizadora. Si me hubiera encargado de todo ese trabajo, imposible que lo hubiera gestionado o hecho bien. Y tenía una perspectiva limitada en muchas cosas del deber. Me precipitaba. Cuando alguna líder preguntaba por mi trabajo, había muchos errores y cosas hechas incorrectamente. Comprendí que realmente sí necesitaba una compañera en ese deber. Sí, la capacidad de una persona es muy limitada. Los compañeros pueden compensar las debilidades del otro. Y todos tenemos un carácter arrogante, así que tenemos que controlarnos mutuamente. Es mejor para la casa de Dios y para la entrada personal en la vida. Sí. Antes no lo entendía y no me conocía a mí misma. Era arrogante, quería mandar y no sabía trabajar con otros. Esto retrasaba la labor de la iglesia. Como me sentía sumamente culpable, oré en silencio a Dios, porque ya no quería vivir en la corrupción, dispuesta a trabajar bien con la hermana Lynn en el deber. Amén. En el trabajo posterior, juntas, descubrí sus muchas fortalezas. Era más minuciosa que yo, buscaba los principios de la verdad cuando surgían cosas. Hablaba pormenorizadamente de los problemas. Yo no llevaba mucho como líder, por lo que solo tenía una vaga idea de cómo gestionar la labor de la iglesia. Me faltaba cierta lucidez en cuanto a los pormenores del trabajo y de las enseñanzas. No estaba a su altura en eso. Y ella era más amorosa que yo en el riego de los nuevos creyentes. Cuando les brindaba su ayuda, les enseñaba una y otra vez y no dejaba de hacer seguimiento. Cuando yo creía que ella ya había hecho un buen trabajo, alegaba que tenía que hacer más seguimiento. Pensé en que no había colaborado con ella, sino que la había considerado superflua. Ella era a veces negativa, pero enseguida cambiaba de pensamiento y continuaba con el deber. Aunque había sido despectiva hacia ella, no dejaba de preguntarme reiteradamente:
Era cariñosa y paciente y se responsabilizaba sinceramente del deber. Yo carecía de esas cualidades. Me sentí fatal cuando me di cuenta. Vi cuánto daño había hecho mi carácter corrupto a la hermana Lynn y al trabajo de la casa de Dios. Si hubiera deseado colaborar con ella desde el principio y hubiera debatido todo con ella, las cosas no habrían salido así. Llena de pesar, me presenté ante Dios a orar. Dios mío, veo mi corrupción y mis defectos y ya comprendo tu voluntad. A partir de ahora voy a colaborar con la hermana Lynn y a vivir con semejanza humana. Gracias a Dios. ¿Cómo pusiste eso en práctica tras detectar tu problema? En mi trabajo posterior con la hermana Lynn, le preguntaba cosas como, ¿te parece bien esto? ¿Tienes otra sugerencia? Una vez debatiendo sobre el trabajo, me preguntó qué tal iba el riego de los nuevos fieles. Pensé, lo hablamos hace un par de días. ¿Para qué volver a ello? Si hay algún problema, puedo ocuparme de él. Quise ignorarla de nuevo. Me di cuenta de que estaba reapareciendo mi antiguo problema de querer mandar. Enseguida oré para pedirle a Dios que me guiara y así no mostrar corrupción. Después de orar, recordé todas mis faltas desde el principio. Lo dictatorial y dominante que era, siempre queriendo hacer las cosas a mi modo y presumir. Todo eso era expresión de Satanás. Tenía que renunciar a mí misma a practicar las palabras de Dios y colaborar con ella. Por tanto, compartí sinceramente con ella todo lo que sabía de mi trabajo. Y cuando terminé, me dio su opinión. Aprendí algunas cosas de lo que me habló. Me pareció una estupenda forma de cumplir un deber. Después de aquello, la buscaba para hablar de nuestro deber. Buscábamos la verdad y hablábamos de los problemas de los nuevos fieles. Al poco tiempo de esto, mi estado mostró mejorías, así como mi desempeño en el deber. Le estoy muy agradecida a Dios. Gracias a Dios. Y he comprobado que Dios nos bendice cuando practicamos la verdad en el deber. Trabajamos bien con otras personas y nos ayudamos. Demos gracias a Dios. Con tu enseñanza, sé cómo trabajar bien con la hermana Juan. Gracias a Dios.